Israel es un país chiquitito que está solito ahí en el Medio Oriente. Y todos los enemigos que están alrededor están listos para destruirlo. Y no lo hacen porque le tienen miedo a Estados Unidos. O sea, si se van a meter con él, entonces Estados Unidos está ahí, el más grande de todo el mundo, y dice, bueno, pues entonces aquí, si se meten con este chiquitito, se van a meter conmigo también. Ve que a veces en la escuela había alguien que defendía a los chiquitos, ¿verdad? Pues ahí ese es el escudo. Estados Unidos por eso es grande. Ahora, ¿cómo va a ser el enemigo entonces para derribar a los Estados Unidos? Tiene que provocar que los Estados Unidos tomen la decisión como la que tomó Eva y Adán, solitos, de autodestruirse, de alejarse de Dios, de confundirse. Y entonces ha sido tentado, y ha sido tentado en varios aspectos. Por supuesto que este es, incluso aquí en California, es la capital de la pornografía. Entonces la moral está por los suelos, y esto ya es una desventaja. Pero no me quiero referir solamente al tema moral. Resulta que entonces el enemigo tiene que ir y buscar que el hombre se haga fortalezas. Ya voy a explicar qué son las fortalezas. Que se haga fortalezas, que empiece a encontrar argumentos, que empiece a encontrar imaginaciones, dice la Biblia King James, en vez de argumentos, y que además de eso se vuelva una nación altiva. Entonces ahora encontramos en la sociedad que hay fortalezas, que hay imaginaciones y argumentos, y que hay altivez, y esto es lo que produce que se destruya una nación. Eso le pasó al Imperio Romano, y por eso se destruyó. Eso le ha pasado a todos los imperios que se han debilitado. Ahora, el Señor nos deja aquí una llave, nos deja un secreto, y nos deja a nosotros la instrucción de cómo podemos avanzar. Porque ¿saben cuál es el problema aquí? Que ustedes pueden decir, ah no, si se ponen las cosas duras aquí me regreso a México. El problema es de que las naciones allá también están siendo atacadas casi con lo mismo. Pero no es el punto de huir o de ir o venir. Aquí el punto es de que ustedes y yo tenemos el poder de Dios para poder derribar y para poder destruir esas fortalezas, derribar los argumentos y además de eso derribar las altiveces. Amén. Porque si no van a destruir a nuestras generaciones. Amén. Nuestros hijos podrían ser destruidos con esto. Por eso Dios dice 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia, la palabra milicia en el griego se traduce estrategia, de donde viene la palabra estrategia. Entonces las armas de nuestra estrategia no son carnales, es decir, que no son con la inteligencia humana, no son solamente con este cerebro, sino que son poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas. Entonces ya les voy a explicar cuáles son las fortalezas. El tema es de que ustedes y yo nos pongamos de acuerdo de que entonces Dios sí nos da la estrategia que es poderosa para destruir las fortalezas del enemigo. Gloria a Dios. Dios nos da la estrategia que es poderosa, no es humana, viene del Espíritu de Dios para destruir las fortalezas, las imaginaciones y las altiveces, para que no se destruya por lo menos nuestra familia. Amén. Tenemos que empezar por la familia, ¿verdad? Amén. Y de ahí por las familias de la iglesia, y así podemos llegar a las ciudades y podemos alcanzar las ciudades, no solamente evangelizando, hermanos, destruyendo las fortalezas que el enemigo ha levantado. Porque si no, se nos viene al suelo, no solo la sociedad, nuestras familias, y con esto, nuestras generaciones. Y yo por lo menos no estoy dispuesto a que se destruya mi familia, porque ahorita puede ser que yo tenga protegida mi familia, y que ustedes digan, no, pues si estamos, mis hijos, pues se portan bien, van a la iglesia, creen en Dios. Pero el problema es de que lo que les están enseñando afuera va a provocar que ellos empiecen a tener imaginaciones, cosas que no son reales en su cabeza, y que se formen una fortaleza y nos traten de destruir a la familia, fíjense. Y después, yo como ya soy abuelo, ¿verdad? Entonces pienso que las generaciones de mis nietos que vienen atrás, pues también tienen que aprender las estrategias para que se sepan defender. Amén, amén. Con que aprendamos la estrategia para aprendernos a defender, se pueden ir al Polo Norte, se pueden ir a la China, y de donde los quieran atacar, ellos van a tener la estrategia poderosa en Dios. ¡Aleluya! Para defenderse y no dejarse derrotar. Amén. Si les enseñamos a nuestros hijos desde que son niños, cuando son grandes no se apartan de la palabra. Amén.
¿Está bien? Ok, déjenme que avance un poquito aquí y quiero ir por lo menos a una de las tres que son las fortalezas. Si nosotros detectamos esas fortalezas, sepan, desde ya, esa es la respuesta y este es casi el final del mensaje, que tenemos poder de Dios para destruir fortalezas. Pero tenemos que levantarnos e ir contra las fortalezas. No las podemos dejar así solamente para no discutir o para no entrar en conflicto o porque si no me voy a ver mal delante de la sociedad. Tenemos el poder de Dios. Levanten la mano los que tienen el Espíritu de Dios. Tenemos el poder de Dios para romper fortalezas. Amén. Bueno, entonces mire pues, vamos a avanzar un poquito. Esta es la versión King James o New King James. Solamente quería enseñarles que esta versión tiene... Solo déjenme que arregle una cosita aquí rapidito. Ahorita ya los voy a avanzar aquí. Bueno, ven ustedes el verso 5. Dice que hay imaginaciones. Hay imaginaciones. Que los argumentos son imaginaciones. Ahorita les voy a dar cuáles son las traducciones. Pero veamos qué es lo que Dios quiere decir con fortaleza. Una fortaleza es como un castillo. Una fortaleza es como un castillo. Ya vamos a ir a ver ejemplos bíblicos. Entonces una fortaleza es como un castillo que se levanta para proteger a un ejército, para proteger a una ciudad. Tiene su rey y además de eso sirve para protegerse de los ataques del enemigo. Entonces las fortalezas son como un castillo. Es una fuerza y es algo que se convierte en tan sólido que es difícil derribarlo. ¿Okay? Por eso se llaman fortalezas, strongholds se llaman, y estos son también ataduras, pero son fortalezas que son difíciles de derribar y son cualquier cosa. Fíjense pues, una fortaleza es cualquier cosa en la que yo me apoyo para poder defender un argumento y un razonamiento, o es también un razonamiento que utilizaban, ¿verdad?, los litigantes, o que usa un litigante para fortalecer su propia opinión, defenderla contra cualquier oponente. Entonces no pasa solamente porque una persona físicamente sea fuerte, pasa porque una persona tenga argumentos para defender su posición. Y como se vuelve una discusión, ¿verdad?, entre que si está Dios o no está Dios, que si Cristo es el Hijo de Dios, o que si Cristo es el único camino o no es el único camino, entonces la gente empieza a armar su fortaleza en la mente y después va a hacer todo lo posible para defenderla, para cuando litiguen contra la palabra de Dios. Bueno, yo espero que ustedes empiecen a agarrar de que el enemigo quiere armar una fortaleza en sus mentes y en sus corazones, que va a ser difícil de derribar. Y a veces nosotros los predicadores, aquí estamos viendo cómo el Señor nos da mensajes para podérselos traer a la gente, para que la gente escuche y la palabra sea sembrada, y de repente ese esfuerzo, aunque yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía nunca, ¿verdad? Pero de repente de 15 citas bíblicas que uno trae, por lo menos una que se quede ahí en la cabeza puede hacer efecto. Señor. Entonces en todo el mundo se predica la palabra de Dios para tratar de derribar las fortalezas. Bueno, tenemos una estrategia que no es carnal, es poderosa en Dios. Amén. Bueno, los argumentos son imaginaciones y además es como hacer cálculos, es como armar, como hace una computadora para procesar la información. Así son las imaginaciones y los argumentos en la mente de la persona. Entonces la gente empieza a hacer sus análisis y empieza a decir esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, o así deberían de ser las cosas. Así es como funciona esto en la cabeza. Pero yo no me quiero quedar tanto ahí. La altivez es algo que de una vez, por el razonamiento, porque yo ya tengo estructurado una cultura social y una cultura religiosa, pues entonces ya me vuelvo altivo porque nadie me puede convencer a mí. ¿Ok? Nadie me puede convencer porque yo tengo mi propio pensamiento, mi propia cultura sobre lo que la religión es, y de ahí no se le puede sacar a nadie. Y entonces se convierte en una persona activa, porque ya no se le puede predicar la palabra de Dios, porque unos hasta van a decir, no hombre, pues si es que esto es de viejitos, hombre. Y a veces los hijos hasta retan a los padres así, ¿verdad? Dicen, no hombre, eso es su tiempo. Usted está atrasadísimo.
Sigamos aquí adelante. Yo quiero que vayamos a ver qué son en la Biblia, ¿verdad? Algunas fortalezas que fueron destruidas. Solamente déjenme que les anticipe esto. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 15 y verso 2. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Dios es mi fortaleza. Aleluya. Dios es mi fortaleza. Amén. Así que cualquier fortaleza que yo tenga en mi mente, yo solamente tengo que creer en la palabra de Dios de que Dios es mi fortaleza. Y si se van a burlar de mí, yo solamente tengo que recordar, Dios es mi fortaleza. Si alguien me quiere convencer a mí, incluyendo un hijo que tal vez ha ido más a la escuela que yo, no, Dios es mi fortaleza. Y yo no voy a mover mi fe. ¿Por qué? Porque Dios no me ha dado a mí armas carnales. Lo que me están tratando a mí de dar son argumentos de la carne, pero yo tengo un argumento que es mayor, que es el argumento del Espíritu, que es poderoso para romper las fortalezas. Para romper las fortalezas. Vamos a avanzar un poquito aquí. Entonces, número 1, fíjense ustedes. ¿Se recuerdan que leímos en 8:33? Que el pueblo de Dios ya no se alejó de Dios, ya no quiso hacer caso a las cosas de Dios, y entonces se hicieron un mismo Dios. Y ese Dios tiene su nombre, se llama Berit. Ya voy a ir a hablar de esto. Yo me voy a saltar un poco al capítulo 9, porque en el 33 vimos que el pueblo de Dios se alejó y se hizo un Dios. Se metió con muchos dioses, tenía muchos ídolos, pero escogió uno para que fuera su Dios. Hermanos, teniendo al Dios de los dioses, se escogieron un Dios imaginario, porque son imaginaciones los argumentos, y se lo hicieron un Dios, pero ese Dios se convierte en una fortaleza, porque fíjense ustedes que aunque no exista, la gente por la fe que le tiene a ese Dios Berit, pues le suceden milagros, algunos hasta se sanan. Yo les digo esto, que hay gente que se va a meter hasta con los brujos, y de repente les dan sus agüitas milagrosas, o les hacen su oración rara, o les somatan algunas ramas de algo, ¿verdad? Y entonces la gente cree y se sana, y dice, no, mijo, pero es que tiene poder, ese Señor tiene poder. Además tenía un cuadrito de Jesús vestido de blanco con su barba. Y a la par tiene otro, y a la par tiene otro, y a la par tiene otro, ¿verdad? El punto es, ahí tiene para servicio al cliente. Si me viene un budista, le saco un Buda. Si me dice que es cristiano, le saco a este señor que está ahí de barba de blanco. Pero ese no es Jesús, ese es un señor que le tomaron una foto y lo dibujaron y lo pusieron ahí. Y entonces la gente se sana. Fíjense. Y se empieza a sentir bien aparentemente, pero no sabe que está ligándose, no sabe que se está quedando atada su alma y que está comprometiendo a sus hijos. Fíjense que de Deuteronomio capítulo 10, desde el verso 18 en adelante, capítulo 18 y verso 10, ustedes tienen dislexia, ¿verdad? Dice, sí, lo más que puede pasar es de que sea uno u otro. Deuteronomio 18:10 en adelante. Deuteronomio 18:10 en adelante. Revisen ahí por favor y me dicen si ustedes son los dislécticos o yo. Dice, no hay quien haga pasar por fuego a sus hijos. ¿Ok? Y eso sí hasta subrayo. No hagan pasar a sus hijos por fuego. Eso quiere decir, lo que ustedes sanan espiritualmente puede comprometer la vida de sus hijos. Y ponerlos al fuego quiere decir ponerlos delante del dios Dagón, que es el dios de los filisteos, que en aquel tiempo lo que hacían es, yo quiero tener prosperidad, mi familia también, y mis generaciones, entonces vamos a sacrificar a uno de los hijos, y se lo entregaban a ese dios Dagón, y lo quemaban. Entonces, en lo espiritual sigue pasando lo mismo. Hay gente que compromete a sus hijos. Sí, era 18 días, ¿verdad? 18:10. No hay quien haga pasar por fuego a sus hijos. Y después sigue diciendo que no consulte a los muertos, ni a los adivinos, ni a los agorreros. Eso dice ahí. Entonces el que se va a meter con un adivino está comprometiendo la vida espiritual y física de sus hijos. Y después hasta problemas de salud tienen. Y además de eso es posible que pierdan su alma para siempre, hermanos. No vamos a permitir, no vamos nosotros a comprometer a nuestros hijos. Nosotros tenemos que agarrar el poder de Dios y la estrategia de Dios para romper esas fortalezas. Señor. Pero de veras, yo quiero que ustedes se preocupen
por ustedes y por su familia. Amén. ¿Ok? No consultar a los muertos, no le estén hablando a los muertos. Me prometen que el 1 de noviembre no van a ir a hablarle a nadie, de ningún familiar que ya se murió. Eso no pueden prometerme, ¿verdad? Me prometen que no le van a llevar mariachis. Bueno, sigamos aquí. Entonces fíjense ustedes que se escogieron a un Dios que se llama el Dios Berit, el Dios Berit. Y resulta que cuando fueron atacados por los filisteos y estaban perdiendo, porque como dejaron a Dios, empezaron a perder las guerras. Se fueron a esconder, eso es lo que dice el Jueces capítulo 9, verso 46. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del Dios Berit. Quiere decir que ya le habían hecho un templo. Ya le habían hecho un templo, el Dios Berit. ¿Qué será el Dios Berit el día de hoy? Fíjense ustedes que la palabra Berit es la palabra exacta en el hebreo para pacto. O sea que se metieron en un Dios que se llama Dios de pacto. Dios, el pacto con este Dios, y empezaron a hacer pactos con este Dios. Pero esta fortaleza, esta es la primera fortaleza que estamos viendo ahorita. Es una fortaleza que se va a poner en nuestra mente, que va a ser argumentos, y que además de eso tiene comprometida el alma a las personas. ¿Me di a entender, hermanos, o trato de repetir para frasear esto? Una fortaleza es un argumento que ya se metió en mi cabeza y en mi alma, y yo ahora tengo el propio criterio, y es fuerte. Es muy difícil que alguien me convenza. Ese es el argumento. La fortaleza. Y esta fortaleza está más en mi mente y en mi corazón. Está arraigada, ya no la estoy analizando y ahí la tengo. Eso es mi forma de vida, nadie me puede sacar de ahí. Es terrible. Pero ¿cómo llega esta fortaleza, esta primera fortaleza? Llega a través de los pactos. En pocas palabras, hay pactos que nosotros hicimos que provocaron una fortaleza. Ya voy a explicarle un poco de pactos. Pero la primera fortaleza que encontramos, que tenemos que destruir, es todos los pactos antiguos que nosotros hicimos. Voy a ir a algunos específicos, pero hay pactos que son religiosos. Hay pactos que son culturales. Hay pactos que son familiares. Hay pactos entre personas. Un pacto, hermanos, es una alianza. Es una alianza que aunque yo haga cosas físicas, comprometen el alma y además de eso la afectan, por bien o por mal. Porque hay pactos que son buenos. Por ejemplo, Dios es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Adán en el huerto. Hizo 7 pactos con el hombre, hizo 6 pactos y después de eso dijo, no, yo ya no voy a hacer más pactos con el hombre no me cumple. Entonces lo que voy a hacer como el hombre no cumple, es que yo voy a hacer un pacto único, eterno. Y voy a mandar a mi hijo unigénito para hacer el 7º y el último pacto. Por eso Jesús en la Santa Cena, en la última cena, se levantó y dijo, este es el pacto de mi sangre. ¡Aleluya! Que va a ser derramada para perdón de sus pecados y para limpiarle sus pecados y romper todos los demás pactos antiguos. Y este va a ser el último pacto. Es el pacto que yo voy a hacer con el hombre. Y aunque él no me cumpla, yo sí le cumplo. Y una vez que él confiesa que tiene pacto conmigo, dice Dios, ya se quedó su alma, se quedó ligada a mí y yo voy a hacer algo por él. Hermanos, tener pacto con Dios es lo mejor que le puede pasar a un humano. Antes habían señales de pacto, como por ejemplo la circuncisión. Entonces los judíos eran circuncidados en señal de que tenían un pacto con Dios. Es una circuncisión porque cuando ellos tenían hijos, lo que estaban haciendo, espero que me dé a entender con esto, no quiero hacer ni dibujitos, pero la cosa es que cuando en secreto están engendrando un hijo, están engendrando un hijo bajo la sombra del pacto que tienen con Dios. ¿Entienden el punto? Amén. ¿O no? Amén. Yo espero que me esté dando a entender. Amén. Después el tema de la circuncisión se volvió la circuncisión de la carne, es decir, del corazón, perdón, es decir, todo lo que mi corazón está contaminado, Dios lo quita, lo puede quitar cuando yo hago un pacto con él. Pero resulta entonces, fíjense pues, que David ahora va a defender a todo el pueblo de Israel contra un gigante. Y lo que dice David no es, el pueblo de Dios está atemorizado,
Primero de Samuel capítulo 17, yo espero que todos se recuerden esa historia, si no, tal vez en el History Channel pueden ver alguna película de David y Goliat. Entonces está el rey Saúl y está todo el pueblo de Israel atemorizado. Está atemorizado porque Goliat lo atemoriza en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Y justamente se aparecía a la hora del sacrificio para Dios en la mañana y a la hora del sacrificio para Dios en la tarde. Les estaba interrumpiendo la comunión con Dios. Y además de eso lo hizo por 40 días y 40 noches en señal de ataque, de tentación, de prueba. Así hacía Goliat. Entonces todo el pueblo estaba atemorizado. Pero David, que no estaba pensando en fallar en el pacto con Dios, llegó y dijo: yo no le tengo miedo a este gigante. No le tengo miedo a este. Ni siquiera le llamó gigante. Dijo: yo le voy a decir al rey, ¿qué le dan al que le gane a este incircunciso? Le dijo. Así le dijo al filisteo. ¿Qué le van a dar? La hija del rey. Perfecto, yo peleo. Porque también hizo sus negocios, ¿verdad? Que era judío. Dijo: no, entonces si me dan a la hija, yo sí peleo. Bueno, que no me la den, peleo. Dijo: pero tú eres un muchachito, ni soldado eres. Sí, pero voy a ir. Entonces Saúl dijo: pues anda, pues. Ya que no tenían otro soldadito que fuera valiente, ¿verdad? Y le quiso dar su traje, y aquel se lo puso y le quedaba grande. Dijo: no, hombre, yo voy a pelear con mi propia estrategia, porque Dios no nos ha dado estrategia carnal, humana, nos ha dado una estrategia espiritual. Las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra estrategia no son carnales, son poderosas en Dios para vencer, para destruir fortalezas, para derribar al gigante. Entonces David dijo: ¿qué le estás diciendo al pueblo? Y aquel dijo: ¿y vos quién sos? No, así no fue, ¿verdad? Vos venís a mí con piedras y palos. Le dijo: ni que fuera perro yo para pelear conmigo. Le dijo: vos te equivocaste. Yo no vengo a pelear con vos con palos y piedras. Yo vengo a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos. En algo que no es carnal. Así es como vengo yo. Y dijo: yo este incircunciso. ¿Por qué dijo incircunciso? No tiene pacto. Yo tengo pacto. Eso dijo David en esa expresión. Entonces aquel que tiene pacto enfrenta gigantes y los derriba. El que tiene pacto con Dios le gana a los gigantes. El que tiene pacto con Dios defiende a su familia y a su ciudad. El que tiene pacto con Dios puede defender a una ciudad entera, como hizo él, un país entero. Entonces ustedes y yo, que tenemos pacto con Dios, podemos defender del enemigo a toda esta nación. Créanme eso, hermanos. Con un grupito, una manada pequeña de ovejas que estemos aquí, que tengamos pacto con Dios, sostenemos todavía este imperio. Este imperio no es por el rayo láser y por todas las bombas atómicas. Este imperio es porque ustedes y yo tenemos la estrategia poderosa de Dios. Pacto con Dios, pacto con Dios. El problema es que el humano, aún creyente, hace pacto, algunos hasta con el diablo, pero hacemos pactos que debilitan nuestra vida. Hacemos pactos que no hacen que ustedes y yo funcionemos en nuestro hogar, que no funcionemos como padres, como madres, no funcionamos como esposos, no funcionamos como creyentes. ¿Por qué? Porque hemos tenido pactos antiguos que no hemos roto. ¿Y saben qué? Nos hicimos cristianos y nos dieron el privilegio de la salvación, pero entramos al reino de Dios con pactos. Por eso el pueblo de Israel se fue a meter bajo el templo del dios Berit. Y Berit quiere decir pacto. Quiere decir que tenían pacto, hermanos, con otros dioses. Ahora, aquí el problema de los pactos es esto. El pacto es una alianza poderosa. Un buen pacto entre humanos, porque yo puedo tener pacto con Dios, y también hay pacto entre humanos. A veces yo no tengo necesidad de decirle a alguien que estoy haciendo un pacto con él, pero todo el ejercicio de lo que estoy haciendo y la actividad ya representan un pacto. Ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Solamente déjenme que les diga. Cuando uno se casa, lo que está haciendo es un pacto. ¿Ok? Es un pacto. No es una alianza solamente de unión. Es un pacto donde cuando se unen, hombre y mujer, están comprometiendo su espíritu, su alma y su cuerpo y quedan ligados por algo que no se ve. ¿Ok? Entonces digamos que yo con mi esposa estamos ligados en pacto.
Y ese pacto, miren hermanos, el pacto es tan poderoso que ese pacto hace que nuestro hogar no se destruya. ¿Ok? Amén. Ese pacto es tan poderoso que amarra. Es como, ya les dije alguna vez, es como esta tapadera de la botella. Tapa la botella, el pacto, para que no se salga el agua. Y aunque no está llena la botella, el agua que está dentro no se pierde. Entonces, suponiendo que en un hogar el cariño, el amor está bajando, y la gente dice, no, es que ya, fíjese que ya no quiero mucho a mi esposa. ¿Qué hago? Porque ya no la quiero mucho. Y yo, mi primera pregunta que se me viene a la mente y todavía no la hago a esas alturas de la conversación es, ¿vos estás viendo a otra? Y la estás comparando. Y de repente si le hago la pregunta me va a decir, no, pero es que ¿sabe qué pasa? Yo no, de ninguna manera, jamás voy a ver una mujer así. El punto es de que, fíjese que mi compañera de trabajo, ella sí me comprende. Y entonces es solo mi amiga, es solo mi amiga. Es mi amiga, empezamos siendo amigos en Facebook también. Y ahora somos muy amigos, amigos. Entre paréntesis, aunque no haga nada, este es un adulterio del alma. Bueno, es terrible, ¿va? Porque tiene a su esposa que la quiere mucho, la cuida, la protege, la ama, no la va a dejar nunca, pero allá es donde pasan sus buenas emociones y las buenas conversaciones. No hace nada, y jura, y le podemos demostrar con estudios de ADN que no ha hecho nada, pero su alma está ligada ahí. Y por eso le está bajando el amor. Pero cuando uno tiene pacto y ya le está bajando el amor, el pacto cuida lo que está dentro y el amor puede empezar a crecer otra vez. El pacto sella y cuida el hogar hasta que se recupera la situación. Cuando han habido ofensas en un hogar, cuando han habido incluso hasta traiciones, pero uno está dispuesto a perdonar, el pacto lo sostiene mientras lo demás se arregla, mientras el perdón llega, mientras el amor crece, porque el pacto es muy poderoso, hermanos. Amén. Ahora, el problema es que a veces las personas se separan, se divorcian, por X o Y circunstancias. Déjenme decirles que de todas maneras no hay nada que Jesús no pueda solucionar. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda borrar. ¿Ok? Y que pues, la gente puede empezar a hacer su vida nuevamente. Amén. Sí, créanmelo. El Señor Jesús le dijo a la samaritana, tráete a tu marido. No tengo, dijo ella. Y, claro que no tenés, si 5 has tenido. Y tenés otro, el sexto. Y aún ese tampoco es tu marido. Pero le arregló la vida. La mujer se encontró con el Cristo poderoso, Salvador, y le salvó. El profeta dijo a ella, y fue a predicar de Cristo. Cristo no la rechazó, hermanos. No la rechazó. ¿Está bien? Amén. No la rechazó y le arregló la vida. Amén. Toda vida puede ser restaurable. Amén. Díganme que sí, hermano. El que tiene pacto con Dios, le pueden arreglar la vida nuevamente. El que tiene pacto con Dios, aunque haya roto sus pactos. Ahora, el problema es este. Cuando la persona se casó y se divorció, por alguna razón, pasó el tiempo, se casó, Dios le va a restaurar la vida, pero tiene problemas. Y tiene problemas con su nuevo cónyuge. Y por ahí de repente son problemas de intimidad, perdonen que sea tan claro. Y de repente dice, pero en esto que hay algo raro. ¿Y saben qué es, hermanos? Que tuvo un pacto antiguo, que no ha roto. Y tiene que romperlo. Aunque sea cristiano. Y aunque me vengan a decir a mí los tradicionales, no es que cuando uno viene a Cristo las cosas viejas pasaron, todo es hecho de nuevo. No, eso no puede afectar. Sí afecta, porque de voluntad no ha roto delante de Dios ese pacto. No me digan ustedes que cuando venimos a Cristo se nos terminaron todos los malos pensamientos. Y además de eso ya no tenemos tentaciones en las que caemos. Y además de eso no peleamos con nadie. Y ya no criticamos a nadie, ya no chismoseamos. Ya no me alegro cuando en la telenovela alguien le mete el cuchillo en la espalda a otro y yo me pongo contento porque él es malo. No me digan que no pasan esas cosas, ¿o sí? ¿Ah? No me digan que ustedes... No, mejor eso no lo digo. Porque los puedo meter en problemas, ¿verdad? No me digan que ustedes no ven la telenovela
¿Por el argumento o por ver a William Levy sin camisa? ¿Qué pasó? Van a decir ustedes, ¿qué está viendo? Señor, reprenda, yo no estoy viendo a William Levy. Señor, reprenda al diablo. Al diablo de Levy. Ok, entonces fíjense ustedes, hermanos, fíjense ustedes. Hay pactos antiguos que no hemos roto. Ahora, ustedes van a decir, ah, qué bueno, porque yo pues solo he estado casado con uno, o con una. Ya, pues. Bueno, voy a decir otras cosas. En el Antiguo Testamento, cuando empiezo a hablar cosas de adultos, empiezan a decirse los niños, ¿por qué? En el Antiguo Testamento, pues habían varias formas de casarse. Una de ellas era que yo hacía un pacto, hacía un convenio legal, como sucede ahora que alguien va a la ciudad, después viene a la iglesia, y después hace una celebración, se junta con la esposa, y entonces se van a vivir juntos, y la primera parte del contrato ya era un casamiento, ya era parte del casamiento. Pero cuando se van a vivir, se consume el casamiento. ¿Ok? Así le pasó a José y María. Cuando ellos se desposaron, para Dios ese ya era un casamiento, porque había un pacto que se había hecho en la tierra y Dios lo avaló. Por eso, si ustedes se van a casar en esta iglesia y me traen la carta de que vinieron de la corte, Dios avala ese pacto. Entonces vengo yo y solo los bendigo y los declaro marido y mujer delante de Dios. Amén. ¿Ok? Como autoridad representada espiritual. Pero ya aquel contrato ya Dios lo avala. En pocas palabras, a Dios no le van a meter el dedo en la boca, porque pueden ir a hacer solo ese pacto, no venir a la iglesia e irse a vivir juntos y ahí están casados. Amén. Dice, yo no estoy casado. Ay, ¿cuántos años tenés de vivir con tu esposa? 10. ¿Y cuántos hijos tienes? 4. No me digas que no estás casado. Pero si no tengo el papel. No, pero ya Dios vio el pacto que hiciste. La Biblia dice, dejarás padre y madre y te harás uno solo con la mujer. Entonces, cuando alguien se hace uno solo con una mujer, con un hombre, esto ya es un pacto. Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén. No me importa si se casaron o no se casaron. No me importa si solo fue el día del prom. Es pacto. Es pacto. Es pacto. Amén. Y no se dan cuenta que las almas quedaron ligadas. Solo déjenme que les diga, cuando David y Jonatán hicieron un pacto, que son entre hombres y que solo se dieron un abrazo y que se intercambiaron cosas. Miren ustedes el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán más como a sí mismo. Quedaron ligadas sus almas porque ellos intercambiaron cosas para hacer un pacto. Miren, tengo otra cita aquí, el verso 8. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Quiere decir que ellos hicieron un pacto, intercambiaron, dijeron, nosotros vamos a ser amigos para toda la vida. Y la señal es que te voy a dar mis armas y vamos a intercambiar algo. Es igual que cuando uno se casa e intercambia este anillo. Una señal de que tengo pacto con mi esposa. ¿Ok? Muy importante, porque cuando alguien, si aparece alguna señorita interesada, entonces yo como predico así, señal de pacto. Claro que a veces uno se le engorda el dedo, ¿verdad? Ya no le cabe. Dice, yo no esconde, pero ahí tiene la gran marca blanca. La señal del pacto. Es una señal del pacto, de intercambio. Pero noten ustedes qué fue lo que pasó cuando hicieron pacto entre amigos. Sus almas quedaron ligadas. ¿Ok? Sus almas quedaron ligadas. ¿Dónde estoy? Ya me regresé otra vez a los jueces. Bueno, sus almas quedaron ligadas. ¿Ok? Sus almas quedaron ligadas. Amén. Sus almas quedaron ligadas. Pues nosotros hicimos un montón de cosas en el pasado que hicimos que nuestra alma se quedara ligada. Y a veces hasta hicimos promesas. Y a lo mejor dijeron, no, pero yo prometí, pero tenía así atrás. Te prometo que te voy a amar toda la vida. Te amaré toda la vida.
Fue a su casa y, padre, perdóname, tocando madera, todas las que... Pacto, pacto, lo que dijiste, pacto. Existe una sociedad de negocios con un yugo desigual, alguien que le ora a otro Dios y tú le oras al Dios verdadero, pacto. Tenemos que tener cuidado con quién hacemos yugo, porque el yugo desigual, las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. ¿Ok? Los jovencitos que no se han casado se tienen que casar con alguien que tenga que ser temeroso de Dios, porque es un pacto. Entonces ustedes y yo hicimos muchos pactos que nunca rompimos. Empezamos un nuevo pacto, pero no rompimos los anteriores. Un pacto también puede ser, hermanos, una palabra que yo diga. A veces, hermanos, un bautismo que hice en otro lugar. Tal vez alguien se inició como masón y tiene problemas ahora para entender y para recibir la palabra de Dios porque le enseñaron otra cosa, que tenía que ser poderoso a través de otra cosa. Hizo un pacto, lo iniciaron allá. Tal vez fue a una universidad y se metió en una hermandad. Hizo un pacto y ahora tiene problemas hasta para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hizo un pacto. Entró en una pandilla e hizo pacto. Se peleó con varios y además de eso se puso un tatuaje y dijo: yo voy a hacer una fechoría, y ahí estamos. Es un pacto. Se convirtió a Cristo y después tiene ciertos problemas. Tal vez de violencia en su casa, o tal vez de que se deje hacer violencia, qué sé yo. Tiene un pacto antiguo que no ha podido romper, y eso es algo no resuelto. Ustedes y yo necesitamos romper un montón de pactos que hicimos, hermanos. Hicimos pactos. Algunos se cambiaron fotos y cuando se casaron las dejaron en la casa de su mamá, y todavía está ahí la señal del pacto. Un regalito ahí que le dieron, ¿verdad? Lo guarda. Hasta se lo llevó a su casa. Ah, mejor ya no sigo con eso. Se llevó la almohada pasada. Es que no tenía, hermano. ¿Usted qué cree, que todos tenemos dinero para estar cambiando las almohadas y las chamarras así nomás? Yo hasta la cama y la refrigeradora me llevé. Aquella cama y aquella refrigeradora que hicieron con un esfuerzo antiguo, ¿verdad? Juntos, en señal de pacto. Y ¡pum! Se la llevaron y se metieron el anatema de la casa. Hermanos, una fortaleza son pactos. ¿Vieron que se fueron a meter a la fortaleza del Dios? Berit. Berit quiere decir pacto. Entonces todos los pactos antiguos tienen que ser rotos. No, pues que yo rompí. Sí, pero delante de Dios tienes que pararte y decir: yo rompo ese pacto. De hecho, todos los que se estén recordando los pactos ahorita, de una vez empiecen a romperlos. Digan en nombre de Jesús, pero no lo digan en recio, porque después se van a meter en problemas cuando lleguen a su casa. Así: ¿pacto con quién tenías? Yo te vi que estabas viendo al pastor y te reías. Yo vi que hacías así, ¿eh? Hasta vi cuando hiciste, cuando dijeron lo de la refri. No, si eso es en secreto, eso es Dios y tú. Amén. Es Dios y tú. Amén. No tengas pena, porque al final vamos a orar y vamos a romper los pactos. Solo hay que pararse y cada uno que rompa lo que se acordó sin decir nada. Y el otro no tiene que decir nada, simplemente aceptar que todos estamos rompiendo pactos. Si no rompes los pactos antiguos, vas a tener problemas en los nuevos pactos. Aunque seas muy buen cristiano, aunque vengas a la iglesia y sirvas, y aunque leas la Biblia y te la sepas, aunque hagas lo que hagas, si tienes ese pactos tienes que romperlo, porque es una fortaleza. Pero la Biblia dice que Dios no nos dio a nosotros estrategia carnal. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para romper las fortalezas. Dios es más fuerte, pero hay que romperlas. Hay que romperlas.
No digas solamente yo tengo a Dios en mi corazón y Él la va a romper. No, tienes que romperlas y decir en el nombre de Jesús, la rompo. O no te vas a desligar. Es un problema serio, hermanos, porque una de las hijas de David, yo no quisiera meterme tanto en esto, pero si lo tengo aquí solamente te doy la cita y tú lo apuntas y lo lees en tu casa. Pero hay una hija, bueno, vamos a ver, solamente te lo voy a decir. Hay un hijo de David que se llama Non, capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Es 13, me recuerdo bien porque 13 es un número que siempre tiene que ver con rebelión, con destrucción. Y entonces Amnón, fíjense que se enamoró de su media hermana y la tomó violentamente, la abusó. Bueno, la quiso seducir y ella dijo, no, pues somos medio hermanos. Sí, pero estoy enamorado de ti. Pues entonces decirle a David, tal vez nos casamos mejor. No, dijo, y se fue a pedirle consejo a un tío. Ay, es que a veces los tíos, hombre, a veces los tíos le dan a uno unos consejos que para qué. Aunque hay buenos tíos, ¿verdad? Se lo va a preguntar al tío, y el tío le dijo, bueno, lo que tenés que hacer es hacerte el enfermo. Llamarla y decirle que te cocine. Cuando te cocine, la jalás. Consejo del tío ingrato, ¿no? Y así hizo aquel y la violentó. Entonces vino a ella y le dijo, es que esto no sucede en Israel, no sucede así. Y después de que cuando la tomó, la despreció. Le dijo, andate a tu casa. ¿Cómo vas a creer? Mira lo que me hiciste. Si haces eso va a ser peor para mí. Era un oprobio para la mujer en Israel. Se fue corriendo, llorando con sus manos en la cabeza, hermanos. Entonces el otro hermano, el otro hermanito, que era más hermano de ella que de él, dijo, ¿qué te hizo esto? Pues me hizo tal cosa. Te arruinó la vida. Quédate aquí, en mi casa. Y al cabo de un tiempo lo fue a buscar. Absalón se llama. Es el que le partió el reino a su mismo padre. ¿Saben qué hizo Absalón? Mató a Amnón. Miren, la mujer quedó ligada a Amnón en pacto. Su alma quedó ligada a él y le destruyó la vida. ¿Por qué? Porque se hicieron en pacto. Aunque fue violentada. Le puso un pacto forzado. ¿Entienden? La gente que la abusaron es forzado, pero le hicieron pacto. ¿Quieres ser feliz? Rompan el pacto delante de Dios y Dios les va a resolver todo, porque no hay nada que Dios no pueda resolver. Pasado, presente, futuro. No importa qué pasó cuando era niño o niña. Dios te puede limpiar con su sangre, la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Y entonces vas a quedar libre de esos pactos. Vas a quedar libre, vas a quedar libre. No sabes la libertad que se siente cuando uno rompe pactos hasta de amistades. Gente que te traicionó en un negocio, hermanos, y que te duele el hígado. Cada vez que te recuerdas. Pero si rompes el pacto que hiciste de contrato, de alianza, que no debiste haber hecho, pues entonces Dios te puede bendecir y hacerte libre para que no tengas rincones contra nadie. Rompe el pacto, rompe el pacto. Esa es la primera fortaleza que encontramos. El pacto. Bueno, ahora te voy a dar la segunda, rapidito. Te voy a dar la segunda, solo tengo 3 más, o sea 4. Pero lo voy a dar rapidito. David tenía que tomar Jerusalén. Miren, y Jerusalén es bien importante. Cuando Israel se hizo nación en 1948, le entregaron Israel, las Naciones Unidas, pero no le entregaron Jerusalén. ¿Ok? 1948. Entonces le dieron el territorio simbólico, pero no le dieron Jerusalén. Y Jerusalén para los judíos y para ustedes y para mí es mucho más simbólico que cualquier ciudad en Israel. Y no les dieron Jerusalén. Entonces en 1967 fueron invadidos por Egipto, por Jordania y por Siria. Y no sé si Líbano se metió, pero todos los que estaban rodeándolo lo fueron a atacar, incluyendo también a los palestinos que estaban adentro. Y aquellos empezaban a hacer nación, hermanos, pero Dios les hizo el milagro. No les dio tiempo de que Estados Unidos llegara a defenderlos. Tuvieron que pelear. Fue una guerra de 6 días, se llama la Guerra de los 6 días, 1967. Y entonces se defendieron y milagrosamente les ganaron. Ganaron a los egipcios que venían, ganaron en el norte a los asirios, todavía tienen los montes del Golán había agarrado. Y además de eso contra Jordán, y Dios les hizo el milagro. Había un coronel que se llamaba Coronel Gore, que entró con los tanques
Y cuando estaba cerca del monte de los olivos, volteó a ver a Jerusalén y dijo, no, pero si ya nos dio Dios la victoria, vamos a tomar Jerusalén, porque Jerusalén es nuestra. Y ¡pum!, la tomaron. Y desde entonces la tienen tomada. El mundo dice que ellos están ocupando un territorio prohibido, pero Jerusalén es de Israel, hermanos. No, díganme un buen amén. ¿Saben qué dice la Biblia? El que bendice, el que te bendiga, Israel, yo lo bendigo, y el que te maldiga, yo lo maldigo. Así es que bendigan. Bendigan, en serio. Y no se pongan románticos con que, ay no, deberían de hacer la paz. No, que ninguna paz, no va a haber paz. Si ellos firman una paz, los destruyen. Cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción, dice la Biblia. Ok, entonces, en aquel tiempo era igual. Ahora David lo van a nombrar rey, pero tiene que pelear contra los filisteos. Y va a tomar Jerusalén. Pero tiene un problema. Tiene un problema. Jerusalén está tomada por los filisteos. Y tienen una fortaleza. Principalmente en Belén tienen una fortaleza donde está el agua. Ustedes saben que en las guerras hay que cuidar el agua, la energía eléctrica, todo lo que es logística, los puentes. Entonces, ahí está David, y miren lo que dice en 2 Samuel 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Ahora, yo les voy a explicar un poquito esto de ciego y cojo, porque suena como que David mala onda, ¿verdad? Que está matando ciegos y cojos. Pero les voy a explicar qué significa esto espiritualmente. Porque además de eso ahora tenemos de enemigos, ciegos y cojos. Pongan atención. Espiritualmente estoy hablando ahora. Tenemos enemigos ciegos, y tenemos enemigos cojos, y tenemos enemigos a los jebuseos. ¿Ok? Ahora, déjenme que le lea otro versículo todavía, si lo tengo aquí. No lo tengo aquí, pero ustedes lean todo el capítulo 5 del 2 de Samuel. Ahora, tenemos enemigos jebuseos, tenemos enemigos cojos, tenemos enemigos ciegos, que están tomando las fortalezas, o que se han convertido en fortalezas. ¿Qué significan todos estos? Rápidamente, jebuseos. Los jebuseos, la palabra jebuseo, viene de una raíz que significa pisoteado, que significa que es machucado, que lo aplastaron, que se pararon en él, pisotearon su vida, pisotearon su alma. Y estos son fortalezas. Entonces hay personas que pisotearon sus sentimientos, su corazón en el pasado. Y eso hizo que la persona cubriera su corazón e hiciera una fortaleza alrededor, de donde ahora no puede rehacer su vida y no puede ser feliz con nadie que se le acerca, porque siente que le van a pisotear otra vez su corazón. Entonces vive en guardia y vive formando una fortaleza para que nadie penetre su corazón. Hermanos, hay gente que fue herida cuando era joven, espiritualmente hablando, emocionalmente. La golpearon. No solamente en forma física. Una mamá que los abandonó al papá y a los 5 hijos y se fue. Y los niños quedaron golpeados. Y ahora tienen un rencor terrible contra la mamá y tienen una fortaleza en el corazón. Y hasta el día de la madre les cae mal. O se ponen tristes y lloran. Porque fue pisoteada su alma. Fue pisoteada. Y como fue pisoteada, armó una fortaleza. Hay gente que no se deja, pero ni siquiera dar un abrazo, hermano. Porque tiene una fortaleza en su corazón. Y es difícil, porque a veces, tal vez, aunque se puede arreglar esta situación, ¿verdad? Pero a veces la esposa quiere ser un poquito cariñosa, no puede, porque aquel tiene una fortaleza ahí en el corazón. O al revés. Él la quiere románticamente, tal vez suavizarle, no se puede, porque tiene una fortaleza. ¿Por qué? Porque fue pisoteado su corazón. Y hay que entender que fue pisoteado. Y que la única forma de resolver esto no es con estrategias del psicólogo, ni con el consejo ni siquiera de personas que tal vez son muy santos. Esto solo se arregla con la unción, el aceite de la unción del Espíritu Santo, que suaviza cualquier corazón
y cualquier fortaleza, hermanos. A pura palabra de Dios, a pura presencia de Dios y a pura iglesia. En serio, a pura iglesia. Dios santo. Ya, no, así no vamos a resolver mucho. El primero son pactos. El segundo son todas aquello que hizo fuerte, tan fuerte mi corazón, que no me dejo amar, que no me dejo accesar. Es una tumba además secreta que nadie va a profanar, y menos contar mi secreto. Pues no contés, pero a Dios sí, para que Dios te suavice. Entonces hay gente, hermanos, que te hace su fortaleza porque fue de chiquito herido, y ahora, pero ni siquiera la palabra de Dios deja entrar, sino cualquier cosa menos eso. Perdonar, yo jamás, si me pisotearon. No sabes, pisotearon mi dignidad y mi reputación. También pisotearon la espalda del Señor Jesucristo. Y Él se dejó sufrir para que tú resolvieras esto. Amén, amén. Tal vez hay mujeres que le hicieron demasiada violencia. Y ahora hasta su rostro es duro. Tiene una fortaleza. Pero Dios quiere suavizar. Dios quiere penetrar. Y te manda gente para que te ame. Hay gente que tiene esas fortalezas y que de repente abre un poquito la puerta, pero con una cosita chiquita que le hagas, otra vez. ¿Por qué? No resolvió, no rompió la fortaleza y volvió a cerrar con candado todo. Pero además de eso, tenemos a los ciegos y a los cojos, que son una fortaleza en la ciudad. Porque esto era en la ciudad de David. Hay ciegos y cojos. ¿Sabes quiénes son los ciegos? Alrededor de la ciudad, que son una fortaleza, que están haciendo, que son un problema terrible para la iglesia y son un problema terrible para tus hijos. En esta ciudad, hermanos, no te van a probar que abras otra iglesia cristiana. No te la van a probar. Bueno, sí van a probar una iglesia musulmana, pero no van a probarte una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque los ciegos, líderes de la ciudad, porque no pueden ver al Dios vivo, tan ciegos, tan cegados, están haciendo una fortaleza en la ciudad que está destruyendo la misma sociedad. Y le empiezan a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hasta en las radios dicen que nosotros, los que no aceptamos ciertas cosas que el mundo sí está aceptando, como el aborto y todo eso, dice que nosotros no tenemos moral porque no respetamos los derechos de ellos. No, hermanos, si ya sé que todo el mundo tiene derechos, el tema es que son fortalezas, y estos ciegos son los líderes de las escuelas, son los líderes de las instituciones financieras y son los líderes del gobierno que están arruinando a tus hijos. Después tus hijos vienen con unos argumentos, hermanos, que hasta altivos se miran. Hasta te hacen ver que no eres inteligente porque tú no fuiste a la escuela como ellos. Son ciegos guiando ciegos. ¿Y a dónde van? Al precipicio. Terrible, ¿verdad? Porque a veces los jovencitos aceptan el liderazgo de otros y no aceptan el liderazgo de sus padres y menos de la iglesia. Ciegos, son enemigos, fortalezas. Cojos, que medio te dicen que son cristianos, pero andan un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y le están aconsejando a los demás: no, usted no se meta tanto, no, usted no sirva si después no le pagan. ¿Cuánto le pagan a usted por estar en la iglesia metido sirviendo todo el día? Nada. Lo mismo de siempre. Ciegos y cojos, destruyendo, tratando de destruir a la iglesia. ¿Y sabes qué? Tratando de apartar a que tú no llegues al agua. Porque David dijo en algún momento: tengo sed, hombre, pero los filisteos están alrededor en su fortaleza, cuidando el agua. Entonces los valientes de David corrieron, hermanos, 3 de ellos, y se abrieron paso
Fueron a sacar agua para el rey y corrieron de regreso. Le dijeron, aquí está tu agua, rey. Y aquel dijo, ni me la tomo porque ustedes arriesgaron su vida, su sangre, y yo no me la tomo. Esa agua es santa. Pero tuvieron que romper la fortaleza de los filisteos para poder accesar el agua. El agua, hermanos, es la palabra de Dios. Entonces hay que estar luchando contra todo lo que está alrededor para que podamos accesar la Biblia nosotros. ¿Y para qué voy a seguir yo repitiendo cosas de que ya sacaron la Biblia de las cortes y que en los colegios y que no pueden hacer, te aprueban cualquier grupo en la escuela, cualquier grupo en la escuela, de los gays, de los ¿para qué voy a mencionar? Pero te hacen la vida imposible si quieres armar un club cristiano. Son fortalezas, hermanos. Pero Dios nos dio poder para romper las fortalezas. Nosotros tenemos un Dios verdadero. No tenemos un Dios de juguete, hermanos. Tenemos un Dios verdadero y poderoso, actual, que puede devolverte la vida abundante a ti y a tu familia. Y me dice, cree, serás algo tú y toda tu casa. Voy a ir terminando aquí, hermanos. Número 3, ya te dije los cojos y los ciegos. Me voy una vez al número 4. Me voy al número 4. Aquí está lo que ya te conté. Pero te quiero dar otra. Aquí mismo. Segundo de Samuel 23:16. Con esta voy a terminar. Dice, entonces los 3 valientes irrumpieron el campamento de los filisteos. Ya te hablé de que fueron a traer el agua. Pero tuvieron que pelear contra los filisteos. Los filisteos son una fortaleza. Quiero que me pongas atención en lo que voy a decir ahorita para que no haya malos entendidos. ¿Ok? Bueno. Filisteo. Esto es lo que significa filisteo. Literalmente, lo puedes ver en cualquier diccionario hebreo o griego. Hebreo. Filisteo significa inmigrante. ¿Ok? Eso es lo que significa filisteo. Ahora, dije que iba a explicar bien para que nadie me malentienda. No va a pensar que todos los inmigrantes son una fortaleza en contra de Dios. No estoy diciendo eso. Eso es lo que algunos creen. Ah, por cierto, ustedes sabían que para la mitad de este siglo, el grupo de cristianos en los Estados Unidos más grande que va a haber son los hispanos. Díganme un contento. Eso es. ¿Y saben qué creo yo? Esta es mi teoría. Esta es mi teoría. Yo lo que creo es que quisieron subir las fortalezas y las pareciera que estuviera haciendo que fuera activista, ¿verdad? Ponen una valla para que no se entre, y más se entran los muchachos que vienen atrás de nosotros. Y voy a decirles algo, entre ellos vienen futuros pastores, futuros evangelistas, futuros profetas, futuros apóstoles, futuros maestros y pastores, hermanos. Ahí vienen las próximas generaciones que vienen a poner sus pies en esta tierra y a tomarla para Cristo y a formar el grupo más grande y un avivamiento para Cristo. Eso es lo que está sucediendo. Yo te voy a decir una cosa, hermanos. Solo aquí yo sé, aquí, en este lugar, yo sé que Dios está encendiendo una fuerza y un avivamiento que no es carnal, para romper las fortalezas afuera de los ciegos y de los cojos. Y yo estoy seguro que Dios está haciendo algo aquí, contigo y conmigo, como congregación y como personas. Pero voy a decirte algo más sobre el tema inmigrante. Nosotros vamos a ser la sal de la tierra aquí. Aunque eso lo estoy profetizando y ya está proyectado. Sal de la tierra. Todavía no servir, hermanos. Ahorita vamos a empezar. Sal de la tierra. Tú eres sal de la tierra. ¿Ok? ¿Estamos aquí todavía? Solo denme unos par de minutos más. Sal de la tierra, eres tú. Eres la luz del mundo, pero es la sal de la tierra. Si tú no estuvieras aquí, esta tierra fuera insípida. Nosotros somos los que le ponemos ritmo a esto, hombre. ¡Amén! Y con el poder del Espíritu le estamos dando el sabor a la vida. Es que esta vida no tiene sabor sin Cristo, te lo prometo. Vas a ser amargado y amargada, pero cuando te encuentres con Cristo y el gozo del Espíritu te va a cambiar la vida. Sí, porque hay gente que ha pasado 30 años en una iglesia y no ha cambiado su vida porque no ha dejado que el gozo del Espíritu entre. Ahora,
Nosotros somos la sal de la tierra. Dígame que nosotros somos una buena sal de la tierra. Somos la sal de la tierra, aunque de repente no nos creen, aunque de repente no nos dejan hacer muchas cosas, pero somos la sal de la tierra. Y las cosas van a cambiar. Pero déjame que les diga esto. Sí estamos importando un problema inmigrante. Sí estamos importando un problema serio. Y uno de los problemas serios, hermanos, es que en nuestra cultura hay demasiada religiosidad. No estoy acusando ninguna religión, a ninguna. Estoy diciendo religiosidad en todos los aspectos. Estoy hablando de esta iglesia evangélica, estoy hablando de iglesia católica, estoy hablando de la iglesia mormón, estoy hablando de todos. Mucha religiosidad. Y la religiosidad supera la espiritualidad. Yo me doy cuenta porque a veces en la iglesia queremos hacer algo que supera lo espiritual y lo que aprendí religioso, ¡pam!, me lo pone y cuesta derribarlo. Es una fortaleza, hermanos. Es una fortaleza. A veces queremos ver la estructura religiosa para sentirnos bien. Es un problema que estamos importando. Pero como Dios no nos dio a nosotros las estrategias carnales, sino las estrategias espirituales para romper las fortalezas, tenemos que romper las estructuras religiosas que no nos dejan a nosotros y el legalismo. No, en serio, hermanos, porque para que podamos ser felices, yo no estoy predicando por predicar. Yo te prometo que estoy predicando para que tú y yo hagamos algo. Para que rompamos pactos. Venid, pactos, para que rompamos los pactos. Para que resolvamos las cosas del corazón. Para todos los que están heridos y pisoteados por el pasado o por el presente. Sí, porque hay gente que les golpearon pastores y los pisotearon. Yo no estoy acusándolos, solo estoy diciendo que ha pasado. Y entonces no se dejan pastorear más. Todos son iguales, van a pisotear igual. Tenemos fortalezas de ciegos allá afuera, de cojos allá afuera, gente que no nos está ayudando a que la palabra de Dios se propague para nuestras familias. Y además de eso, hermanos, estamos echando con una fortaleza de religiosidad y, con todo respeto, de esclavitud. ¿Entienden? Que hay una gran cantidad de inmigrantes que vienen y los tienen de esclavos, pagándoles $3 la hora, trabajando todo el día. Y dice, como no tienes derechos, y no saben que sí tiene derechos. Esclavos. Esclavos. Y el problema es que a veces nosotros aceptamos. Y yo no estoy diciendo que pongamos pancartas o que vayamos a hacer una manifestación, porque no tenemos que hacer armas carnales, sino espirituales, sino, Señor, tú no me has dado a mí un espíritu de esclavitud, me has dado un espíritu de libertad. Y yo, Señor, no tengo la ciudadanía en esta tierra, la tengo en el cielo. Así dice la Biblia, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y que entonces yo tengo, por ser del reino de Dios, tengo derecho a la vida abundante. Y no vamos a dejar que nosotros seamos esclavos, hermanos. Amén. Ay, no sé si me voy a entender con esto, pero que cada uno lo analice y lo estudie. Pero yo les digo una cosa, pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. Tenemos que orar para romper. Yo les suplico que ahorita no pasen ningún plato ni nada y que se vengan todos los que están en la cocina. Todos. Si solo apaguen la estufa, ya. Que se vengan todos, hermanos, se vengan todos, porque esa es parte de la fortaleza que no nos deja. Algo no quiere dejar que nosotros nos acerquemos al agua de la palabra. ¿Ok? Solo estoy dando tiempo que vengan ellos también. Porque nosotros necesitamos, como líderes, como servidores, romper todas estas fortalezas. Yo les pido a todos los que sirven en esta iglesia que no dejen de acercarse al agua de la palabra. Dios les va a hablar. Dios les va a hablar. Y que ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos viene por añadidura. Amén. ¿Ya quitaste eso tú? No. Oh, ok. No lo quites porque es importante. Ok, hermanos, 4 cosas rápidas. Número 1, pactos. Ustedes cada uno saben. Ok. Yo les pido que ustedes rompan sus pactos en secreto. Número 1. Número 2, que empecemos a sanar nuestro corazón y a romper todos esos
todo ese cemento que se pegó en nuestro corazón porque nos pisotearon, porque nos traicionaron, nos ofendieron, porque me trataron mal, porque me abusaron, por todo esto, se volvió una fortaleza. Y ahora es difícil que tú des cariño y te dejes dar cariño. Ni te dejas dar, ni das. Pero Dios no es así, Dios te ama y Dios lo que quiere es solucionar ese problema. Es un problema. Ahora, si yo te causé ese problema, entonces te pido perdón, de veras, del corazón. Si tú crees que yo te ofendí, te pido perdón. No me pidas que ahorita vaya a ti y que me digas, no, pedímelo de frente. Pues de frente aquí te pido perdón, de veras te pido perdón. Yo no quiero ofenderte, yo no te he querido ofenderte, de veras no he querido ofenderte, te amo. Te amo. Yo quisiera que si yo represento una autoridad que te ofendió, perdones, me veas a mí y aunque me rechaces, perdona en tu corazón, porque te conviene ser libre. Vas a ser libre. Tenemos que romper esas fortalezas. Yo voy a orar para que se rompan esas fortalezas. Todo lo que sufriste para llegar aquí y todo lo que te trajiste como inmigrante, lo trajeron tu familia, y que no te ha podido dejar ser la persona que eres por la religiosidad, por el sentido de esclavitud, por la pobreza que atrapó a tus generaciones. Hoy vas a ser libre. Por otro lado, no vas a dejar que los ciegos te traten de guiar. Tienes que dejarte guiar por alguien que tenga visión, por alguien que pueda ver hacia arriba, que pueda ver en la palabra de Dios. No te dejes guiar por alguien que no le interesa echar a la palabra de Dios, escudriñar. No te dejes guiar, porque son ciegos y otros son cojos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti nuestro corazón. Ponemos delante de ti nuestro corazón. Queremos romper todos los pactos, Señor, que hicimos. Pactos directos, pactos indirectos. Pactos de labios, pactos de obras. Pactos, Señor, de contratos, pactos espirituales, pactos sexuales, pactos románticos. Los rompemos en el nombre de Jesús. Piensa con las personas que tienes que romper el pacto y dile: Señor, rompo el pacto con ellos o con ella. Lo rompo, Señor. Lo rompo en nombre de Jesús. Yo quiero ser feliz. Quiero ser feliz delante de ti, feliz en mi casa, feliz con mi esposo, esposa, feliz con mis hijos. Yo quiero ser feliz, Señor, y recuperar lo que se perdió. Rompo todo pacto, directo o indirecto, con personas, con entidades, con países. Si tú hiciste un pacto de volver a la tierra de donde vienes, y ahora te das cuenta que no puedes, que no lo vas a hacer, tienes algún cargo de conciencia, hay un pacto mayor que es el pacto con el Señor Jesús, y puedes decirle: yo pacto contigo, quiero hacer, Señor, yo rompo todo pacto antiguo. Hay personas que hicieron pacto con su mamá que estaba muriendo en el lecho de enferma y le dijeron: yo voy a cuidar a mi hermanito todos los días, no me voy a casar. Hermanos, esos pactos tienes que romperlos, porque Dios te quiere hacer una persona feliz. Y no pienses que te estés tropezando con tu palabra, más bien si te estás tropezando con tu palabra. Pero aquí vale más lo que Dios haga contigo y lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque Dios es más importante. Rompemos los pactos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos alejamos. Y vamos a romper todo lo que tenemos, Señor, que representan esos pactos. Pactos con mis ojos, Señor. Hago pacto con mis ojos como Job, para no ver lo que no tengo que ver. Ayúdame, Señor. Y ahora, Señor, sana mi corazón y sana los corazones de toda persona herida aquí, que fue pisoteada, ofendida, violentada.
Sana su corazón con el aceite, Señor, de tu Santo Espíritu. Sánalo, Señor. No sé qué le pasó de chiquito, o tal vez ya de grande, o esta semana, pero sana las heridas. Protege al que fue pisoteado, Señor. Y muéstrale que tú tienes una mejor vida para ellos. Gracias, Señor. Sé que hay gente que no pudo ser feliz en su niñez. Los pisotearon, les pisotearon su niñez. Pero hoy el Señor te dice: yo quiero que te hagas como niño, que recibas mi palabra como un niño, que recibas mi reino como niño. Yo voy a engrandecerte. Señor, ayúdanos a romper toda fortaleza que hayamos traído cuando emigramos, Señor. Y levantar una fortaleza contigo, porque tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres la fortaleza de mi vida. No temeré de nadie, Señor, porque tú eres la fortaleza de mi vida. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, sáname. Sáname, Señor. Sáname. Sana mi alma. Sana mi corazón, sana mi espíritu. Sana mi mente, Señor. Sana los recuerdos. Soy una persona feliz, querible y que quiera, Señor. El Señor está levantando la autoestima de muchos que lo perdieron. Y el Espíritu de Dios está inyectando su aceite para darte gozo y darte esperanza. Gracias, Padre. Bendice a todas las madres representadas aquí. Y bendice a nuestras madres que tal vez no están en este lugar. Bendícelas, Señor. Sabemos que es la representación de tu diseño para traer las vidas a la tierra. Vientres que tú has usado, Señor, para hospedar santos, hijos benditos. Bendecimos, bendice, mujer, al fruto de tu vientre, a tus hijos, bendice. No importa si son buenos o malos, bendícelos, bendícelos el fruto de tu vientre y entrégaselos al Señor. Tú tienes derecho y tienes poder y potestad sobre tus hijos. Dile: Señor, te entrego a mis hijos para que ellos te teman y te amen todos los días de su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.